Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. Esta ocasión es una ocasión bastante especial porque hoy me acompaña mi buen amigo Jaciel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Pues bueno, pues muchas gracias. Nuevamente aquí dando de qué hablar aquí a tus fans. No, muchas gracias. Estamos aquí de regreso. A la brujita la mandé de viaje un rato a descansar. Ok. A mi esposa. Pero gracias por la invitación. Chingón, bro. La verdad es que pues me encanta tener este tipo de colaboraciones. La verdad es que normalmente van a ver a Jaciel, a Kike, a su esposa, porque la verdad es que tenemos muy buena interacción. Entonces, Jaciel, antes de todo, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Pues miren, en redes sociales estoy como Jaciel Cruz, en el personal. Y pues bueno, en la página de negocio como Chilaquiles, ya sabes, los mejores chilaquiles de la cuenca. Va. Ahí vamos a estar y traemos algo nuevo que viene bastante chido. Genial. Ojalá y ya para el próximo capítulo ya nos estés hablando de él para igual poner acá las redes sociales. Y bueno, si es la primera vez que escuchas el capítulo, te voy a pedir que nos apoyes con la suscripción. Te puedes suscribir en YouTube. Puedes igual si nos sigues en Spotify, también nos puedes seguir por allá. O igual si estás haciendo alguna actividad, puedes tomar la foto, la subes a tus historias en Instagram y nos etiquetas. Nosotros también lo vamos a repostear. Y pues bueno, este capítulo va a estar muy bueno. La verdad te recomiendo que te quedes hasta el final porque traemos muchos relatos que nos han enviado. Sobre todo hay uno que, así como lo viste en la miniatura, la verdad está bastante fuerte, así que probablemente vayan a encontrar algunas palabras censuradas. Se trata de la curandera Nahual de Santa Catarina, Monterrey. Entonces la verdad está muy buena esa anécdota. Me la manda un usuario. Es algo que vivió su abuelo. Entonces está muy fuerte. Entonces sin más, vamos a empezar con esta noche de terror, con este capítulo que se está estrenando. Fíjate, Jaciel, que un seguidor me envió un mensaje hace como una semana y me dice: Paco, necesito enviarte algo. ¿Dónde te puedo enviar? Y aprovecho para decirle, si lo que me vas a enviar es algo extenso y quieres asegurar que yo lo lea, mándamelo al correo que es extraanormalpodcast@gmail.com. Es seguro que lo voy a leer, porque a veces me lo mandan o por inbox o me lo mandan por Instagram. La realidad es que demoro muchísimo porque me están llegando mensajes todos los días. Entonces, si quieres que sea eficaz, mándamelo al correo y va a ser un hecho que lo voy a leer. Entonces me dice: Paco, fíjate que te quiero contar algo que no he contado a nadie por miedo a que piensen que yo esté loco. Digo, ¿cómo? La verdad fue una vivencia que me pasó cuando yo tenía 12 años. Solamente mis padres y mis hermanos saben qué fue lo que pasó. El título del correo se llama: Ten cuidado si notas extraños a tus padres. La verdad se me hizo extraño, güey, porque... No, es que sí, o sea, ¿qué tienen que ver tus padres, no? Y me dice: fíjate que yo en ese entonces vivía en Texas, fue hace muchos años, y mis padres tenían la costumbre de salir a festejar cada fin de semana. Eran padres jóvenes, pues que les gustaba, salir a noviar, como dijeron, ¿no? Claro. A pasar tiempo juntos. Entonces, pues, eso para él era algo muy normal. Pero un día ellos salieron y él se queda hasta tarde. Entonces, él, cuando se quedaba, la indicación por parte de sus padres es que dando las 10 de la noche, pues él tenía que irse a dormir. Entonces dice: Paco, la neta, yo me quedaba las noches jugando videojuegos hasta tarde, y ya como a las 12 de la noche, pues ya que él notaba que ya faltaba poco para que llegaran, pues como todo chamaco no apagaba todo, claro, y se iba al cuarto a dormir. Dice que una noche sus padres salen juntos y él se queda en la casa, todo muy normal. Pero ya como a las 11:30, 11:15, le llega un mensaje de teléfono, de SMS, donde sus padres le decían que ya iban. Entonces en ese momento dice: pues yo me puse a apagar todo, a dejar todo listo y irme a mi cuarto para que cuando ellos llegaran, pues me vieran durmiendo. Entonces a los pocos minutos tocan el timbre. Desde ahí se me hizo raro porque pues mis papás traen llave, pero voy hacia la puerta y me asomo en el picaporte y vi a 2 personas. Pero me vuelvo a asomar bien y sí, efectivamente eran ellos. Entonces les abro la puerta. Dije: ching, pues ya me cacharon, ¿no? Que estaba guardando todo. Pues le abro la puerta, ellos entran, pero me dice: algo raro estaba pasando. Digo: ¿qué pasaba? Entran, pero sus rostros estaban muy extraños. Estaban como enojados, pero tenían una sonrisa muy
extraña en el rostro, o sea, como que era una sonrisa muy forzada y solamente me miraban. Entonces, cuando abro la puerta, pasaron unos segundos, vi que no entraban, vi que no me decían nada. Entonces, lo único que pensé, no, pues me voy a dormir. Dije, papás, pues nos vemos mañana, hasta mañana ya me voy a dormir. Entonces, yo me subo a las escaleras y seguía notando que me seguían con la mirada, pero no hablaban. Entonces, a mí se me hizo muy extraño. Entonces, llego a mi cuarto, cierro la puerta y pues digo, bueno, a lo mejor venían un poco tomados, no sé, pero es muy extraño porque pues ellos siempre hacen eso, pero pues pues nunca había pasado eso. Entonces entro en mi cuarto, intento conciliar el sueño y cuando ya estaba a punto de dormir, escucho que tocan la puerta y que mueven la manija. De su recámara. De su recámara, ajá. Entonces él se despierta y dice, ¿quién es? Y es la voz de su papá que le dijo, hijo, ábreme. En ese momento yo no sabía qué hacer, pero él de forma desesperada ya no empezaba a girar la perilla, ya empezaba a golpear la puerta. Quería entrar y decía, hijo, ábreme, pero su voz estaba muy extraña, era muy diferente. Sí era su tono de voz, pero era, no sé cómo explicarlo, o sea, era muy diferente. En ese momento yo no sabía qué hacer, porque sí, efectivamente era mi padre, pero algo extraño estaba pasando. Entonces la puerta se empieza a golpear más y él notaba que ya era mucha la insistencia. Dice Paco, yo en ese momento me puse a orar, tenía mucho miedo porque no era normal que mi papá hiciera todo eso. Cuando de buenas a primeras una luz ilumina mi cuarto, eran los faros del vehículo donde venían mis padres. En ese momento pues yo me asomo por la ventana y vi que eran ellos dos y la puerta deja de moverse. O sea, como si nunca hubiera estado nadie. Llegan mis papás, bajo corriendo, llorando, los abrazo. Ellos, pues muy extrañados, me dicen qué pasó y les cuento todo. En ese momento, la verdad, estaba todo muy extraño. Ellos no entendían. Yo no dormí esa noche, tuve que dormir con ellos. Pero en sueños él empezaba a soñar con sus padres, pero no eran como sus padres porque sus rostros... Él me dice que tenían una sonrisa casi demoníaca, güey. O sea, que se reían muy extraño. Sí. Entonces él empezaba a soñar con ellos. Y él no sabía qué estaba pasando. Entonces lo mandan. En ese entonces no sé si a ti te haya tocado los retiros católicos, los retiros espirituales. Bueno, no sé. Pero sí me tocaron. Sí, entonces sí me yo también fui a unos. Y si mis padres hablan con un sacerdote, el sacerdote le dice que estaría bien que pues yo vaya a un retiro, que pues ahí me iba a distraer un poco, iba a estar más cerca de Dios, iba a estar en la casa de Dios. Y bueno, pues yo accedo. En otro momento yo no hubiera accedido, dice, porque nunca quise ir a uno, pero pues yo con tal de que eso dejara de pasar fui. Entonces él va y la primera noche pues él dormía junto a otros muchachos en un cuarto grande en literas. Dice que yo no podía dormir, Paco. Yo no podía dormir, yo tenía mucho miedo, a pesar de que estaba en un cuarto lleno de gente de pues jóvenes de mi edad. Yo tenía mucho miedo, pero una noche, la primera noche, mientras todos dormían, yo me bajé de la litera y empecé a caminar en el mismo cuarto y me asomo por la ventana, Paco. A lo lejos vi a mis padres, pero no eran ellos. Me estaban observando desde el otro lado de la cancha de fútbol que separaba dos edificios. Ellos estaban ahí parados, con esa misma sonrisa en el rostro, y yo me solté a llorar. Al día siguiente le hablé a mis padres, le conté al sacerdote que ellos estaban ahí. O sea, ¿cómo es posible? O sea, definitivamente no eran mis padres. Punto número uno. Punto número dos, ¿cómo es que estaban ahí si yo estaba en la casa de Dios? O sea, ¿cómo es que eso, que no sé qué es, estaba presente ahí? En ese momento el sacerdote habla con mis padres y como que intentan hacer no un exorcismo, sino como que hacer un momento de oración hacia mí. Y yo accedo. Dice, y la verdad, Paco, yo hasta un punto atrás yo era ateo. O sea, realmente nunca me gustaron las cosas religiosas, pero yo tenía mucho miedo porque no encontraba la lógica de lo que estaba pasando. Entonces se hace pues como esta sesión de oración, y ahí pasó algo muy extraño que jamás voy a olvidar y que a nadie le he contado. En medio de la oración yo empecé a tener ganas de vomitar, pero pues no iba a vomitar, pero se me hacía muy extraño que empecé a tener muchas náuseas. Pero conforme se empezó a intensificar la oración, yo sentía más ganas de vomitar y no pude evitarlo.
vomité, pero entre lo que vomité había mucho cabello. Mucho cabello, o sea, yo no me explicaba cómo fue que eso llegó a mi estómago, o sea, cómo entró, o sea, no me preguntes porque no tengo ni la más mínima idea de cómo llegó eso ahí. Entonces mis papás vieron eso, el sacerdote, pero afortunadamente después de esto, yo empecé a mejorar, dejé de verlos, pero hasta el día de hoy, que ya no me ha vuelto a pasar, es algo que a nadie le he contado, porque estoy seguro que si se lo cuento a mis amigos o familiares que no son tan cercanos, porque no lo saben, no me van a creer y me van a tomar a loco. Pero está el sacerdote y mis padres que vieron lo que yo arrojé esa vez. Entonces, yo creo que fue como un tipo de liberación, porque algo estaba ahí, güey. Lo que me hace dudar qué querían esas personas o esos seres que no son sus padres. ¿Qué hubiera pasado si él les hubiera abierto la puerta, güey? Pues fíjate que de entrada, algo que siempre he cuestionado yo, ya sea en películas, güey, si te vas a dormir, vete a dormir y deja de estar asomándote a la ventana. Sí. O sea, son cosas que yo, güey, no te bajes, no abras ahí, no te metas. O sea, digo, eso es como que entra, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ellos querían? No sé, se me vino a la mente alienígenas. ¿Crees que sean alienígenas? Pues es que prácticamente historias similares, pues yo como ahora sí como que las relaciono a ese... Ok, algún tipo de alienígena. ¿De abducción? ¿Así? Pero ahora, ¿cómo lo relacionas con el tema de que él vomita cabello, güey? Gato. Sí, o sea, bola de pelos. Sí, bueno, no fue cabello, fue cabello. ¿Cómo lo podemos relacionar? Porque eso yo lo relaciono con liberación, güey. Liberación, que claro. Es lo que tú también lo has visto en algún momento, cuando la gente, pues vaya, expulsa este tipo de cosas, sangre incluso. Pero fíjate que yo creo personalmente que esto iba a ser una posesión muy fuerte, que no se concretó, que por alguna razón algo logró como que afectar su vida. A lo mejor fue cuando él les abrió primeramente la puerta, o sea, simbolizando algo, quién sabe. Sí. Él les da entrada, güey. O sea, pero lo intensificó todavía cuando él ya no les abre la segunda vez en su recámara, güey. Entonces, yo no sé qué hubiera pasado, tal vez no se hubiera muerto, pero hubiera pasado probablemente uno de los casos de posesión demoníaca pues más fuertes. Fíjate que lo que sí tengo bien claro es de que hay personas, ¿cómo te diré? Que tienen algo en especial, que cosas, no sé, paranormales o como se quieren llamar, pues los atacan de más. Sí. ¿No? Entonces, no dudo que este chavo, tu fans, pues a lo mejor y tiene algo. Él lo dijo, ok, yo me consideraba ateo, pero tocando un poco tema religioso, tú sabes que cuando Dios te dice en ti deposito tal cosa, o sea, el enemigo va a querer quitarla sí o sí, ¿no? Entonces, probablemente. Entonces, yo creo que también por ahí puede ser como que hubo pues ese tipo de ataque. Está extraño, la verdad está extraño porque digo, ¿por qué materializarse en forma de sus padres, güey? Sí, o sea, porque ¿tú conoces alguna historia similar así o algo igual de fuerte? Pues como tal, no. O sea, digo, ¿por qué materializarlo a sus padres? Pues a lo mejor porque iba a ser más fácil, pues agarrarle la confianza, ¿no? Sí, de hecho, o sea, pues es lo que yo también he pensado. O sea, son sus papás porque a lo mejor, pues, y hay más confianza. De hecho, la primera vez le abrió y si hubiera sido otra cosa, pues no abre la puerta, güey. No, pero es que también, o sea, me entra la pregunta, ok, si desde el primer día, la primera vez que le abrió la puerta y lo estuvo de frente, ¿por qué no ahí? ¿Por qué no ahí? ¿Por qué en su cuarto? Exactamente. Digo, eso está... Digo, está no raro. Sé, está raro, está extraño. Pero bueno, ese es como mi punto. Hay que lo publique, que ponga ahí como que... Pues, ¿qué siente? O después de eso, ¿qué, pues mira, ¿qué ha pasado? Ya pasaron, me dijo, cerca de 10 años de eso. Su vida continuó normal. Lo que él me explica es que ya no volvió a pasar. Pero pues ahora sí que el momento que él vivió, cuando él expulsa, cuando sus padres, Paco, es que no era un tipo de fantasma. O sea, no era... o sea, eran mis padres realmente. Pero su rostro era muy diferente. O
Entonces sí está muy macabro. Fíjate que me llegó otro, antes, digo, porque sé que traes una historia muy buena, quiero contarte uno. Échale. Que me llegó, porque estas son historias de seguidores, la verdad están muy chidos. ¿Tú sabes de dónde viene el dicho salvado por la campana? Pues de esta famosa caricatura, no. Bueno, ¿o serie qué era? En la antigüedad, allá por los siglos XVIII y XIX, se acostumbraba a que en las tumbas se construían con un hoyito donde metían un tubo de cobre que conectaba una campana. Por el miedo de que la gente, pues, ves que pues en ese entonces la medicina no estaba avanzada. Uh-huh. Entonces tenían miedo de que realmente no estén muertos. Okay. Entonces, por el miedo a ser enterrados vivos, por ese tubito que salía a la superficie, la persona podía respirar y en caso de estar vivo, la campana se movía. Y ya se escuchaban que a lo lejos se escuchaba una campana, hay alguien que no está muerto, y ahí viene el dicho, salvado por la campana. Hasta ahorita. Sí, entonces se me hizo muy interesante. Okay. Entonces, poniendo en contexto eso, un seguidor me cuenta una anécdota que tuvo no su abuelo, su bisabuelo paterno. Entonces esa historia se la cuenta a su abuelo, como diciendo, pues fíjate que a mi papá le pasó esto, ¿no? O sea, okay. Su bisabuelo. Entonces dice, esto ocurrió en una parte de Luisiana. Nosotros vivimos en Estados Unidos en el año 1930. Su bisabuelo trabajaba como panteonero. Entonces, pues era muy normal. Todavía le tocó ver ese tipo de ataúdes que tenían como que la campanita chiquita. Y pues así se manejaba en esos años todavía. Dice que ya estaba desapareciendo. O sea, ya había lugares donde ya no estaba esto. Pero todavía donde él estaba, todavía se lograba ver. Okay. Entonces, había veces que las campanas sonaban. Pero pues la verdad es que pues a veces eran los chamacos que entraban al panteón y jugaban las bromas. O era el aire y así. Entonces a él, una noche, pues él se encontraba caminando por las tumbas. Y a lo lejos él escucha el sonido de una campana. En un principio pensó, como te dije, que a lo mejor era el aire o algo, pero se le hizo extraño porque pues no había corrientes de aire, ya era tarde, pues no tendría por qué haber niños. Entonces él camina hacia la campana y cuando llega a la tumba que estaba sonando, se le heló la sangre. ¿Por qué? Porque el sonido provenía de una tumba de una persona que había fallecido en 1850. 80 años aproximadamente atrás. Entonces la campana no dejaba de sonar, güey. Y una voz escuchaba desde abajo que rogaba ser desenterrado. Entonces mi bisabuelo le pregunta, leyó el nombre de la tumba. El nombre decía Luz Melo Galván. Entonces dice mi bisabuelo, pregunta, ¿eres tú, Luz? Y una voz muy extraña le contestó, sí, soy yo. El bisabuelo vuelve a preguntar, ¿tú naciste el 8 de septiembre de 1800? Y la voz vuelve a decir, sí, soy yo, sí nací ese año. Y el bisabuelo le dice, o sea, tú llevas muerta 80 años. Y la voz notoriamente se notaba agitada y un tono ya más fuerte, más grueso, que la voz cambió mucho, le ordenó que la desenterrara inmediatamente. En ese momento, mi abuelo, con voz fuerte, autoridad, pinches abuelos de antes, güey, que tenían, sí. Le responde mientras él sacaba el tubo y tapaba el agujero. Él le responde, lo siento señora, tú moriste hace 80 años, sea lo que seas, no estás viva y no vas a salir. O sea, esa historia se la cuenta a mi abuelo porque él quería que mi abuelo siguiera con el oficio pues de él. Okay. Mi abuelo, él es carpintero, o sea, él apasionaba más el tema de la carpintería, nada que ver, pero me cuenta esa historia que ocurrió hace muchísimos años y se me hace muy curiosa porque entra en contraste con el tema de la campana, güey. O sea, es que está impresionante porque ha habido casos, no sé si has llegado a escuchar, que han desenterrado luego tumbas y tienen como arañazos, güey. Sí, como que estuvieron la desesperación de... O sea, imagínate, digo, sí. Yo no soy claustrofóbico, güey, pero imagínate por un momento... Paco, estando ahí te conviertes en claustrofóbico, güey. O sea, manches, imagínate, güey, la desesperación, cabrón, o sea, perdón. Pero pues estar encerrado sabiendo
te das cuenta en qué estás. Claro, sabes exactamente. Y sí, de hecho, no sé en qué programa estaba viendo, porque hay momentos donde desenterraban tumbas, no sé para qué. Y había personas, no recuerdo la fase de salud, que realmente el corazón deja de latir, o sea, no hay signos vitales, pero eso es momentáneo. No recuerdo, disculpen, no recuerdo el nombre de ese trastorno o enfermedad, pero tú puedes permanecer así hasta por creo que 1 o 2 días. Entonces, pues digo, en ese tiempo, si ya no te velaron, pues ya no la hiciste, güey. Pero lo que es un hecho es de que cuando hay un cierto tiempo después de que te entierran, que para ocupar el espacio por otro familiar, sacan tus restos y lo meten en una bolsa, ¿no? Claro. Bueno, eso es aquí en donde estamos nosotros. Sí, cierto, es que también. No sabemos cómo. Cierto. Digo, nosotros todavía estamos tercermundistas en ese lado. Sí, la neta sí. No sé cómo sea en otro lado. Que nos platiquen igual. Sí, lo pueden dejar en los comentarios, pero aquí no estamos después de un tiempo para meter a otro familiar. Creo que son 8 años, creo, algo así, 10 años. No, por ahí. Para meterlo en la misma bóveda. Bóveda, así es. Pues sacan los restos del muertito. Sí, de la caja, literal, y los meten en una bolsa. En una bolsa y ahí lo dejan a un ladito. Ahí mismo, exactamente. Entonces, no sé cómo sea en otros lugares, pero pues por alguna razón, digo, en esos años, el programa que estaba viendo, sí, o sea, estaban arañados los ataúdes por dentro, las uñas, o sea, si todavía estaba fresco eso, se lograba ver cómo se arrancaban las uñas. O sea, está tremendísimo eso. Y aparte, tamaño de que hay que tener el abuelo para hacer eso. Fíjate que algo que yo he hablado otras veces es que, y la gente no me va a dejar mentir, los abuelos de antes, güey. No manches. Incluso le hacen hasta memes, güey. Que mi abuelo de antes que se enfrentaba con el demonio, ¿no? Sí. No, mi abuelo que fue pastor, vato. No, hombre, nos platicaba. Yo me quedaba así de... Tener el valor, güey, de hablarles directamente. Y los confrontaba. O sea, era algo neta. O sea, jamás lo veías así como que achicopalado, no. Con todo. O sea, un carácter impresionante. Fíjate que yo es algo que como he comentado, porque mi abuelo por parte de mi mamá era igual, güey. En la casa, él murió joven, esa historia la conté porque incluso en la casa donde vivían, pues dicen que se aparece él todavía. Entonces, y de hecho nadie la habita, nadie la habita, güey, por lo mismo, güey. Y esa casa al día de hoy no es para vivienda, la ocupan para grupos de AA y así, o sea, pero para vivienda no la ocupan porque supuestamente ven allá al abuelo todavía. Entonces no sé por qué. Bueno, creo que sí sé por qué. Pero digo, ahorita no es No es el momento. No es el momento. Si quieren, digo, eso ya lo conté en capítulos anteriores. Okay. Pero al grado. Mi abuelo, güey, llegó también a confrontar diferentes tipos de espantos, güey. O sea, y mi abuela me lo contaba. O sea, no es como que si ahorita vemos que algo, ay, Dios, o sea, ya te espantas, güey. Sí, no. O sea, ellos, por ejemplo, si eran las 3 de la mañana y allá en el potrero estaban escuchando un ruido, agarraban, se levantaban. Exacto. Y a ver, cabrón, ¿qué está pasando, no? ¿Qué hay por acá? No, a mi abuelo le hablaban dijera su 2, 3 de la mañana, o sea, de madrugada descansando la gente donde nada tiene que ver. Iban por él y se lo llevaban y a esa hora, o sea, yo dije, obviamente entiendes el motivo y el por qué. Claro. Pero si dices, mis respetos, o sea, porque mi abuelo, si lo conocieras, es delgado, pues no es muy alto. Nada que ver contigo. No, vato, o sea, y dije yo todo monstruo, no, yo salgo corriendo, Paco, o sea, las cosas como son, ¿no? O sea, la neta, yo sí soy medio nena para ese tema. Pero sí, no, sí es algo que he admirado yo mucho de las personas de antes en general, güey. O sea, en general. Pues de hecho acá en México es famoso porque los de antes que confrontaban a mi abuelo, pues él confrontó a la Llorona, güey. Que se escuchaba que ellos confrontaban al Charro Negro, o sea, nahuales, o sea, ellos nada más con su machete eran invencibles, güey. La verdad que sí. ¿Tú traes alguna historia de la que nos quieras platicar así que esté? Sí, fíjate que esta historia me la platicó una vecina de mi mamá. Ok. Justamente, bueno, ahí es donde tenemos el negocio de los chilaquiles. Y llegó ella y le empieza a decir, creo que fue un día después de que me avisases para que viniera. Le digo, oye, no voy a decir nombre porque me dijo, pero no me estés ahí ventilando. Ok. Ajá. Me dice, le digo, oye, ¿tú qué vives? Ah, bueno, porque ella... Donde yo vivo, bueno, no donde yo vivo, donde vive mi mamá, es prácticamente una calle que colinda con el río.
Sí. ¿no? Entonces, pero mi mamá vive como que en la acera del lado hacia el centro, no hacia la del río. Y esta señora vive enfrente, o sea, pegada al río. Sí. Y yo le dije, oye, ¿no te ha pasado a ti algo? Porque pues bueno, vives pegada al río, tu patio es prácticamente el barranco. ¿No te ha pasado algo así que me pudiera servir de material para ir a platicar con un amigo? Me dice, si supieras. Yo dije, ay, Totol, a ver, agarra asiento. De aquí soy. A ver, platícame. Me dice, mira, ella no es de aquí, ella es de un lugar allá por Guadalajara, algo así. Colima, no me acuerdo. Pero me dice que ella llegó aquí desde muy joven. Y bueno, conoció a la persona con la que se casó, que vive ahí. Pero ella le tocó todavía parte de cuando en ese entonces todavía se inundaba Tuxtepec. Sí. Sí, me acuerdo, de hecho estuve buscando que la inundación más fuerte fue en 1944. Sí, la inundación del 44. Mi abuelita incluso me contó de esa inundación, güey. Para que veas. Estábamos hablando de que ya el 2023 son, ¿qué? 81 años, dijimos, ¿no? Aproximadamente. Hoy. 80 años por ahí. Entonces, me comenta ella que en un cierto tiempo empezó a notar que en su cama ella estaba acostada y sentía cómo se acostaban a su lado. Pero pues ella dijo, mi esposo, ¿no? Sí. Lo normal. Que esto pues dijera que él, bueno, pues si es mi esposo, pues no me ha abrazado, nada. Ni hablado. Volteaba, ni hablado. Y volteaba y pues prácticamente no estaba nada. Pero notaba algo que siempre la sacaba de, pues, ¿qué onda, no? Sí. Que donde sentía que se acostaban o que se sentaban, estaba mojado. ¿Acá? Entonces, o sea, no mojado como tal, pero húmedo, o sea, sí. Como si alguien, no sé. Entonces que empezó a frecuentar esto, o sea, esto se empezó a hacer más frecuente, hasta que dijo, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, cuando vuelve a sentir esto, voltea rápido para ver qué onda, y prácticamente no era nadie, pero sí se veía la parte que estaba sumida, o sea, como que alguien estaba ahí sentado. Se recargaba, ¿no? Exacto. Entonces fue que se paró y dice que en algún momento escuchó que cuando algún enigma o algo así, que tenía que mentarles de todo, insultarlos, y que empezó a decir, hija de tu no sé qué, y bla, 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 y que dejó de pasar por un cierto tiempo. Ok. Pero que de ahí empezó ella a soñar. En un sueño, dice que ella, ahora sí que soñaba, que se levantaba, salía de su recámara y veía un juguete. Ok. Para ese entonces creo que tenía un niño, el más chico creo que tenía 8 o 9 años. Sí. Pero que ella veía el juguete y dice, ese juguete no es de mi hijo. No es de mi hijo. Pero a su lado del juguete veía huellas mojadas. O sea, como que... Bestia, güey. Huellas mojadas. Sí, o sea, no sé cómo. Como que alguien con los pies mojados. O sea, como que caminaba por ahí cerca. Sí. Entonces dice que ella rápido le daba miedo y se volvía a dormir. Pero que ella sentía que se volvía a dormir. Pero en ese momento como que volvía a despertar. Y ya no... Bueno, eso lo estuvo haciendo muchas veces. A grado de que ya no sabía que cuando se acostaba y se volvía a levantar, si realmente se había levantado ella o seguía en el sueño. Sí. Hasta que un día le dijo a su esposo, oye, bueno, ya pasó esto, volvió a ver el juguete, las huellas ahí mojadas, se acuesta y dice, me voy a levantar y voy a ir a ver a mi esposo para ver que me diga que yo estoy despierta. Se levanta, va a ver a su esposo y le dice, estoy despierta, dime si estoy despierta. Y que le contesta, pues sí, estás enfrente de mí. Por eso, pero estoy despierta, es real, no estoy soñando. No. Entonces, ¿qué ella hace? Cuando ella voltea, en el pasillo donde veía eso, empieza a ver las huellas otra vez. Okay. Pero para este entonces, o sea, ella ya estaba despierta, dice que aplicó la del pellizco. Sí, la del pellizco. Y que empezó a ver las huellas y las huellas y las huellas, pero que las huellas desaparecían como si en la pared se perdía. Ok. Al poco tiempo, dice que fue que hicieron como que... Es que su casa de cuenta que es como hay una privada y de ahí topa con el río. Entonces no sé qué hubo ahí en el drenaje y empiezan a abrir todo ese rollo. La tubería creo que se colapsó, algo así. Y encuentran unos restos de... O sea, huesos humanos. Sí. Los encuentran y ellos los sacan. O sea, la persona esta los sacan. Ella logra verlo
Y dijo enseguida como que lo relacionó, ¿no? Con esto que le estaba pasando. Oye, entonces es esto lo que me está pues atacando a mí y esto y lo otro y lo otro. Cuando ella se da cuenta de esto, de que hacen el cambio, porque o sea, los restos como que nada más pum, los sacaban y los ponían a un lado. Ok. Terminaban de hacer la obra y los volvían a depositar. Sí, güey, tenían la costumbre de hacer eso, güey. Exactamente fue lo que me dijo ella. Dice, antes, dice, las creencias o lo que me dijeron a mí las personas grandes, dice que cuando hacían una obra X, o sacrificaban a una persona para que supuestamente le dieras como cimiento a... Sí. Si fuera estructura o no sé. Pero yo me puse a investigar y dice, para mí que no era tanto eso, sino que yo lo relacionaba con la gente de la inundación. De la inundación, porque murió mucha gente. ¿Qué? O sea, en aquel entonces murió mucha gente en esta inundación de Tuxtepec. Hasta que empezó, dice que pasó mucho tiempo. No recuerdo bien, se me dice que volvió a haber otra, como otra purga, no sé, cosa que hubo ahí. Y que vuelven a sacar los restos y fue cuando ella se acercó a ellos y le dijo, hey, esto ya no lo vuelvan a echar aquí porque yo estoy teniendo problemas en mi casa. A la vida. Y literalmente dice que los restos se los tuvieron que llevar no sé a dónde. Y desde ese entonces, neta, dejó de ver estas huellas, o sea, mojadas. ¿Habrán sido restos de niños, güey? ¿De niños? Sabe. Pero bueno, no creo que haya sido de niños. Porque hoy en día dice que ella tiene un problema ahora con un niño. ¿Ahorita? Ahorita dice que ya había un niño ahora. O sea, esto que me platicó me dice que fue hace como 17 años. Ok. Y ahorita dice que últimamente, cada que ella sale de viaje a su tierra, regresa y prácticamente se siente como si no estuviera en su casa, pero empieza a ver a un niño. Y su hijo dice que no, que es niño. O sea, traen como que ahí el dilema de si es niño o es niña. Pero sí, o sea, que prácticamente traen ahorita ese problemita. A la madre. Pero, o sea, lo que a mí me impactó fue cómo esa persona, entonces, ¿qué? ¿Espíritu mojado? ¿Cómo se le puede llamar? Mira, hace un tiempo vino un cuate que a lo mejor ya vieron muchos el capítulo, que en su casa, cuando la estaban construyendo, los albañiles encontraron restos, güey. Huesos. Entonces ellos hicieron exactamente lo mismo, güey. O sea, los encuentran, hacen su chamba y los vuelven a dejar ahí, güey. Sí. Y efectivamente en la casa se veía a una mujer. Okay. Entonces no era la Llorona, era una mujer, era el espíritu de una mujer. Entonces, si nos vamos a lo mejor a lo que dice la Biblia, que no me gusta tanto mencionarla, pero ahorita necesito relacionarlo. Sí. Supuestamente se dice que antes de que venga pues la segunda venida de Jesús, el alma, porque el espíritu supone que se regresa al Padre, sí. No es lo que dice. El alma se queda ahí donde están enterrados, esperando a que venga la segunda venida y ellos puedan como que salir ya en cuerpos glorificados y divinos, pero mientras ellos posan, pues estando ahí, están en espera, están dormidos. Digo, yo recuerdo haber leído, corrígeme tú, no sé si... No, es que no, esa parte sí no... Bueno, no me queda muy clara todavía. Yo tengo entendido eso, ahí me van a estar corrigiendo en los comentarios, pero es por eso que muchas personas dicen que cuando tienes un familiar que ya está fallecido, tienes que irlo a visitar, porque, o sea, una parte de él está ahí y sí te escucha y puede escucharte. Entonces, digo, eso es algo que muchas personas dicen, como tú lo dices, personas pues sabias, personas ya grandes, y decían, no dejes de ir a ver a tu mamá, no dejes de ir a ver a tu abuelo, ve, llévales una velita, llévales flores, háblales, porque ellos están ahí. Digo, eso es lo que pues se conoce o se comenta, pero es lo que yo creo, güey, porque cuando hay algo que involucra derramamiento de sangre o muerte o algo, siempre pasan estas cosas. Son lugares donde hay mucha actividad paranormal, güey. Que el niño, que la mujer, que el hombre que se aparece. Entonces es muy popular y yo creo que sí tiene algo que ver. Pero lo que ahorita dijiste, güey, que el niño que está viendo, güey, ¿qué te ha dicho de eso? O sea, ahorita nada más es que... O sea, la típica sombra, ¿no? De que voltea y está un niño parado ahí, parpadea así como sacudiendo la cabeza y ya no está. Y okay. su esposo que era muy pues muy escéptico a este tipo de cosas, me comentaba que obviamente pues él desde aquella situación de esta persona mojada, el espíritu mojado,
su esposo le dijo, no, que eso solamente lo tenían las personas que tienen mentalidad débil. Ah, ok. Pero dice que cuando ya se fue de viaje la última vez, se llevó a 2 de sus hijos, creo, y le quedó su esposo solo. Entonces, que cuando regresó dice, oye, tu chamaco ese manda queriendo espantar, dice, ¿qué chamaco? Pues si yo me llevé a tus hijos. No, pues ese que dice que tú ves, ya van 2 veces que lo veo y que no sé qué. Dice, pues no, bueno, pues no que teníamos mentalidad débil nosotros. Pero sí, o sea, es algo que por más que tú quieras decir, es choro, no, vato, o sea, hay que ser realista. Sí, o sea, fíjate que comentaste algo que se me hizo muy interesante, güey. Eso de que cuando hay construcciones grandes, normalmente se conoce por personas grandes que para que se logren este tipo de cosas tiene que haber un tipo de, pues, de sacrificio, güey. Pues es que sí. Entonces, de cervecera, güey. Puentes, antes se decía que los puentes. Fíjate, te quiero contar algo, igual aprovecho para contarle a la audiencia uno de nuestros próximos destinos. Hace unos días, unas semanas fui a Huautla. No, voy a ir a Huautla. Entonces es el otro destino. Fui aquí a donde está la presa Cerro de Oro. Sí, el video. Entonces, sí lo viste. Entonces entrevistamos a una señora que veía muchos duendes. Sí. Y ella nos dijo, ¿quieres ir a un lugar sumamente místico? Pero eso sí, tienes que tener mucho cuidado. Se llama la Cueva del Gigante, güey. Está en ese lugar, pero para llegar tienes que subir un cerro, que no es como el que yo subí que tenía escaleras. Es un cerro en el que vas subiendo... Vereda. Sí, claro. Donde te vas a encontrar desde animales hasta cosas ya hablando, trayéndole espirituales. Y llegando ahí vas a encontrar un puente que ya está muy viejo, que te va a llevar a una cueva. Antes se decía que en esa cueva había un gigante. Se lograba ver que la gente de abajo del cerro que vivía en los pueblos veía a una persona sumamente alta desde abajo y lo veían grande. Y me recuerdo mucho a los videos de gente que ha captado gigantes en montañas, güey. Sí. Entonces dice, la gente del pueblo asegura que ahí vivía un gigante porque la gente lo veía. O sea, era muy normal ver esas... O sea, lo veías de lejos, pero sabías que era gigante por el tamaño de cómo se estaba viendo desde abajo de una montaña. Entonces, la gente empezó a querer ir a esas cuevas y construyeron... O sea, tenían que construir un puente. Me dice, Paco, esos puentes, si tú vas de noche, vas a notar mucha actividad paranormal. Y yo así, no voy de noche, voy a ir de día. Dice, porque para hacer ese puente, mi mamá me contó que no se lograba, se caía y se caía. Entonces la gente del pueblo decidió, la gente que estaba pues en la cárcel, enterrarlos, o sea, construir el puente con ellos ahí ocupándolos como ofrenda, pero no muertos, o sea, estando vivos. Estando vivos en los pilares, construían como pequeños, ¿cómo se llama? Los cimientos. Ajá, y ahí los metían y ellos seguían la construcción. Y dice, y curiosamente se pudo concluir. Digo, eso me suena demasiado cruel, o sea, demasiado cruel, pero se construyó. Entonces la gente empezó a cruzar el puente y empezó a ir a la cueva del gigante, güey. Entonces, supuestamente cuando entras a esta cueva, que es eso sí sumamente grande, o sea, yo vi las fotos, no es una cueva... o sea, tiene fotos. Sí, la señora me mostró las fotos. Es una cueva como si exactamente viviera un ser muy grande. Entonces dice, pero tienes que ir con gente que sepa. Ha habido mucha gente del pueblo que entra y no sale, porque es un lugar que puedo decir que tiene muchas veredas. Okay. Y si no conoces el camino, te quedaste. Me dijo, en el 2008 vinieron 3 estudiantes de la UNAM, y esto es algo que la gente del pueblo lo sabe, que vinieron a no sé qué hacer cosa de su tesis, entraron y solamente salió uno. Intentaron rescatarlo y no lo encontraron, no los encontraron. O sea, no. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no está explorada esta cueva. O sea, no está explorada realmente. Y ya sabes, ¿no? Las leyendas de que se los comió el gigante o no sé. Claro. Entonces dice, sería interesante entonces
voy a ir a esa cueva. De noche. No, de día. No, voy de día. Porque quiero documentar de noche. La verdad es que si voy, no se va a apreciar bien. Porque, sí, claro, es eso. O sea, la gente incluso quería que fuera de día otra vez allá a la casa de los chaneques por el pinche hecho de verme muriéndome de miedo, güey. O sea, es la realidad, porque no se va a lograr ver nada. Porque está todo oscuro, no hay... O sea, nada más van a ver mi rostro, o sea, en plena oscuridad y tener la satisfacción de verme muriéndome de miedo, güey. Entonces, no, voy a ir a la cueva. Hablé con una persona, que ya estuvo conmigo aquí antes, que de hecho él también me platicó y me volvió a confirmar lo que me dijo esta señora. Me dijo, sí, efectivamente. De hecho, él ya fue, pero me dijo exactamente lo mismo. En tiempo de lluvia ni te acerques. Es totalmente inaccesible. Y 2, si vas, no vayas solo, ni con tu hermano. Tienes que ir a fuerza con alguien que sepa del pueblo. Si no... No, es que también tu hermano está loco, man. No, que ese vato sí... No, hombre. No, o sea, digo, sí, está bien la parte... Pues me fleto a que yo soy el explorador, pero ya tu hermano se pasó de lanza. Sí, güey. O sea, yo le decía, güey, tranquilo. Le dije, güey, tranquilo, espérate, vamos juntos. De hecho, yo me bajé y dice, no, yo voy a quedar aquí haciendo unas tomas. Pues tú sabes, le dije. Entonces, no, el vato se quedó arriba todo un rato, güey. Ya después, cuando vi que venía, dije, pues ya no hay bronca. Pero sí, entonces voy a ir a la Cueva de los Gigantes. Va a ser una de las próximas lugares. Okay. El otro va a ser Huautla, güey. Huautla, donde estuvo María Sabina, güey, por echarme un viaje de hongos también. Va a estar interesante. La ayahuasca. No, eso sí está chido. Pero la ayahuasca ya no se encuentra ahí, ¿o no? Pues como tal, no, ya es prácticamente hongos. Ahí lo que te... Hongos. Lo que te hacen el viaje. Pero me gustaría... Pero la ayahuasca dicen que está más fuerte, güey. Pues es que la ayahuasca pues prácticamente se da en las... En la Amazonas. En la Amazonas. O sea, estamos hablando de que Perú, Bolivia... O sea, en toda esa área se podría decir. Y de hecho lo tocábamos la vez pasada, ¿no? De que si es que es un ritual que solamente ciertas personas que son los chamanes. Los chamanes. Son los que lo pueden hacer porque es un permiso especial de la naturaleza. No sé. Yo estuve viendo en un podcast de una persona que sabe de esto, que incluso la persona que va a cortarlo necesita tener una preparación. O sea, no solamente la persona que lo va a ingerir. O sea, la ayahuasca, cuando vas, creo que son una semana sin tener sexo y no comer carne. No animales. Tienes que comer carne porque supuestamente si tú comes carne horas antes o unos días muy pegado a cuando tomas la ayahuasca, puedes llegar incluso a sentir el dolor que sintió el animal, güey. Sí, he escuchado eso. Entonces, es por eso que recomiendan, lo ideal es que 15 días antes. O sea, no una semana, 15 días. O sea, eso es lo ideal, ¿no? Okay. O sea, obviamente hay gente que no aguanta. Y menos. Sí. Entonces, es por eso que, recomiendan una semana. Pero lo ideal es 15 días antes no tener relaciones sexuales, no comer carne, no bebidas alcohólicas. Sí. Y obviamente si tomas algún tipo de medicamento psiquiátrico o cosas así, es como que darlo a conocer para que ellos te puedan guiar. Porque obviamente no lo sustituye, pero mientras tomas eso, sí lo tienes que sustituir. Entonces, si es un tema que en lo personal a mí me interesa, nunca lo he probado, obviamente nunca me he metido nada de drogas, pero ya después de conocer, porque yo sí he investigado el tema, ya después de conocer esto, ya me entra como que el conflicto de que, güey, entonces como tal drogas no es, o sea, no es... Pues es que es como la marihuana hasta cierto punto, güey. O sea, digo, no estamos, antes que todo, no estamos promoviendo nada. No. Digo, esto queda. Sí, claro. O sea, pero pues igual, o sea, el tema de la marihuana yo creo que ahorita ya es un poco más abierto, pero antes era bien tabú. Tabú, totalmente. O sea, el marihuano y cosas así, ¿no? O sea, yo me acuerdo que... Malandro. Sí, güey. Ahí en mi colonia, donde está mi mamá, hay un chavo... Muchos lo van a conocer, que me daba mucha risa, güey, porque el vato tenía su plantío, ¿no? O sea, hacía que te gusta 2 metros cuadraditos, así, güey. Ajá. De su hierba, ¿no? El vato se acuesta, les habla bonito, las acaricia, o sea, es su ritual, güey, o sea... Bueno, pues es que hay gente jardineros que le dicen, háblale bonito a tu plantita, que no y sé. Crecen, sí. Y crecen, güey. Sí, la verdad es que sí. O sea, la verdad... No, me asombraba, la verdad, cómo lo trataba.
obviamente en ese momento yo lo relacionaba como, este güey está loco. Ahora entiendo, ¿no? Pero ahorita que me pongo a investigar ya esto, pues bueno, o sea, no por nada celebridades, o sea, han tocado, sí, güey, lo han probado. Ahorita el más reciente, Will Smith, pues en su momento John Lennon, güey. Jim Morrison. Ya voy a decir nombre porque tuve una recagadísima, güey. Sí. Porque me confundí en nombres con Carla Morrison. Entonces es Jim Morrison. Una disculpa enorme para todos aquellos que me lo recalqué. De hecho, lo puse en los comentarios, pero pues vaya, lo siguieron poniendo más comentarios. Una disculpa. Pero ok. Fíjate que la ayahuasca está interesante porque yo estuve viendo que cuando va a ser cortado, le hablas realmente al elemento, sí, le pides el permiso, le dices que un hermano tuyo necesita realmente pues un poco de su sabiduría, que está pasando un mal proceso. Pero espérate, ojo, hay algo que no solamente de una persona que es conocedora del tema lo escuché, sino de varias. Y es algo que a mí me llamó la atención y por eso es que me estoy investigando más, Paco. Dice, la ayahuasca te busca. Ah, caray. Tú no la buscas. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, de que tú nada más por pues a ver qué me meto o algo así. No. Si ya estás teniendo como que cierto interés en conocer sobre la ayahuasca, supuestamente ellos es porque te está llamando. Porque la ayahuasca no es como tal la planta, o sea, no es. No. Es. Muchos lo relacionan como. Bueno, hay muchas personas que no, es que es un dios. No. Esas personas conocedoras le llaman como si tú vas a visitar a tus abuelos. Ajá, exactamente. O sea, que vas a ir a encontrarte con una persona que te quiere y que tú deseas verla. Sí. Y lo relacionan mucho como con tus abuelos. Sí. Entonces, ahorita que estabas diciendo esto, pues, perdón que te interrumpí, lo mencionaban ellos mucho. A ver, ojo, la ayahuasca tú no la buscas. Ellos te buscan. Ella te busca. Sí, güey. Entonces, supuestamente, pues tú le dices para qué van a ser cortados. Sí. Que alguien necesita pues de esa sabiduría, o sea, como que estar en contacto con esa fuente, ¿no? De la sabiduría y del todo. Entonces ya es como que se accede, cortas muy delicadamente y en una olla muy grande se empieza el proceso. Sí. Y que es líquida, o sea, es líquida, no, porque dicen que hay gente horrible. ¿Sí? Horrible. O sea, de hecho, dentro del proceso de ya cuando lo estás tomando, la mayoría, el 80% de las personas vomitan. ¡Hala! O sea, es un sabor súper reprobable. O sea, da súper asco. Entonces, no es solamente que, es lo ingiero. No, puedes en la misma sesión, puedes ingerirlo 3, 4, 5 veces hasta que tu mismo cuerpo y tú solito dices, ya está aquí. Ya empezó el viaje. Ya empecé y empieza tu... Qué chido, güey. Porque muchos famosos lo han tomado porque han dicho pues de que su IQ, o sea, aumenta. O sea, son más creativos, son más... Totalmente. Luisito Comunica, de hecho él lo ha platicado. Babo, el de Cártel de Santa, también lo ha platicado, que pues él en su momento lo ha probado. Bueno, ese también ha probado. Sí, ¿quién ha probado? Pero sí, o sea, realmente es un tema que a mí me causa, pues... Entonces, la ayahuasca te está buscando, güey. Y a ti también, güey. Próximamente nos vamos a ir a Huautla de Jiménez, desde aquí Paco y un servidor, para conocer algo más. Los hongos. Pues que haya hongo, ya no sería tanto... Vamos a Bolivia. Digo, ya deja que el proyecto crezca un poquito y pueda moverme a Perú, güey. Pero pues lo que me queda cerca son los hongos, güey. Y de hecho a los hongos sí voy a ir. Hablé con una persona, me habló de precios porque pues se paga un precio, güey. Me dijo, en ese entonces, güey, se pagaba 500 pesos para un viaje de hongos. Ahorita ya está como unos 1,000 pesos, 1,200, que vienen siendo unos $100 aproximadamente. Un poquito más, aproximadamente. Pero sí, o sea, tienes que ir. Y sí me dijo, o sea, pasa lo mismo que con la ayahuasca, güey. O sea, tienes que irte preparado, güey. Tienes que irte, pues, purificado. Sí, desintoxicado, lo llaman ellos. Para poder tener, pues, un viaje, vaya, muy bueno y tener ese... placentero. Ajá, tener ese encuentro, ¿no? Con algo místico. La neta, a mí sí me causa interés, o sea, saber qué hay ahí. Porque todo
O sea, todas las personas obviamente es diferente el caso. Sí. Pero ya de entrada que dicen que ven colores así bien. No sé, güey. O sea, es un viaje muy... No, unos dicen que lloran. Incluso muy astral, algo así. Que sí, que lloran, que les queda una sensación muy, muy triste, pero que luego van cambiando. O sea, digo, es muy diferente para cada persona de cómo va a ser ese viaje. Sí. Pero pues vamos a ver, digo, ojalá y el proyecto crezca lo suficiente para podernos mover para allá. Y pues no tengan duda que lo vamos a estar documentando. El de cajón que va a pasar en estos próximos meses va a ser el de los hongos. Entonces no se lo pierdan. Si escuchan el podcast en Spotify y no quieren perderse de esto, igual de la primera exploración, dense una vuelta por el canal, suscríbanse. Muy buena, y nada más ahí quédense el pendiente de las exploraciones, porque va a estar muy buena. Pues bueno, bro, quiero contarte esta última anécdota que la verdad, cuando me la enviaron, sinceramente se me hizo a su madre muy aterradora. Entonces probablemente vean que censuro algunas palabras porque sí hay algo grotesco por ahí. Sí. Digo, no tanto, pero esto, por lo que me está diciendo el seguidor, fue algo que fue real. Pasó con su abuelo. Este es el caso de la curandera Nahual de Santa Catarina, Monterrey. Me dice: Paco, fíjate que eso sucedió en una localidad muy famosa de Monterrey. Pues bueno, mi abuelo tenía un negocio de un molino en Monterrey. Y él, pues para ir a su casa, tenía que caminar un buen tramo. O sea, desde su negocio hasta su casa. Entonces, ya una noche, un atardecer, ya faltaban 10 minutos para que se empezara a oscurecer. Y mi abuelo estaba cerrando su negocio. Y tenía que caminar pues este tramo largo todos los días, ida y venida para pues moverse, ¿no? Entonces hablamos que esto fue en los años 1978. Nada del alumbrado público. O sea, lo único que lo acompañaba, tanto cuando venía muy temprano o ya se iba a su casa, era la luz de la luna y una linterna. Todo ahí era pura oscuridad. Y caminabas entre zonas pues ya, o sea, muy no sé, muy rurales, o sea, muy alejadas, vaya, donde no hay civilización. Entonces él empezaba a caminar esa vez que ya iba para la casa, y de reojo miraba algo que lo seguía. Aparecía como de forma repentina, lo veía por el rabillo del ojo, y cuando volteaba pues ya no había nadie. Él en un principio pensó que era alguien que quería robarle. Entonces apresuró el paso, pero seguía escuchando como que algo venía pues detrás de él, que se escondía. Pero lo raro es que ya avanzando un buen tramo se escuchaba un gruñir. Entonces él pensó que se trataba de algún animal. De hecho, era muy normal que, como estaban cerca del cerro, pues bajaban ciertos felinos como pumas o estos gatos que son gatos salvajes. Sí, exactamente. Entonces él le dio algo de temor, le metió velocidad y llega a su casa, y él pensó que realmente estaba ya muy cerca de él. Entonces, llegando a su casa, ya estando en la puerta de su casa, voltea y ya no había nada. Entonces él quedó muy consternado. ¿Cómo es que algo que estaba muy cerca de él se pudo haber movido tan rápido? Entonces pasaron los minutos y él, estando ya en casa, se asomaba por la ventana y veía algo que se movía entre la oscuridad. Pero vuelvo, estamos hablando donde no hay luz. Entonces no sabía qué era y no quería salir. Entonces él le cuenta a mi abuela, a su esposa, y pues ella le dice que se calme, que probablemente pues haya sido un perro o algo. O sea, realmente lo estaba calmando muchísimo. Entonces al día siguiente él se levanta muy temprano, a las 5 de la mañana, para ir a su trabajo. Y él tenía pues angustia, tenía miedo, porque temía que si fuera un animal, un felino, pues lo fuera a lastimar o peor, ¿no? Entonces él se va. Él no tenía armas, dice mi abuelo, no tenía armas. Había personas del pueblo que tenían carabinas, tenían escopeta, pero mi abuelo pues no, él no tenía nada de eso. Entonces él se llevaba un palo. Entonces él llega a su trabajo con bien, todo normal, y el día transcurre muy normal, o sea, todo muy tranquilo. Ya dando las 5 de la tarde, ya cerca de que él cierra el negocio, llega una señora del pueblo donde él vivía, pero se veía algo angustiada. O sea, llegó a moler, pero llegó muy sofocada. Entonces pues él la atendió, pero pues mi abuelo la vio pues mal.
y le pregunta ¿qué pasa? Y ya fue que la señora le cuenta que mientras ella venía caminando, que estaba atardeciendo, pasó por un sembradío de maíz y que entre las hierbas algo la venía siguiendo, pero ella no alcanzaba a verlo. Entonces ella empieza a apretar el paso y eso también, o sea, pero venía a su lado, pero no veía qué era porque estaba entre las hierbas. Solamente alcanzó a ver que era un animal grande y ojo, caminaba con 2 patas. O sea, no venía a 4 patas. Dice que de momento se paraba en 2 y seguía caminando después en 4. Entonces ella corrió y logró pues llegar al pueblo y ya, o sea, dejó de ver ese animal que no se veían qué era. Entonces le cuenta a mi abuelo y mi abuelo pues se angustió mucho porque pues lo asemejó con lo que él empezó a ver. Claro. Entonces él no dijo nada, se quedó callado y le dijo a la señora, pues si gustas, vivimos en el mismo pueblo, pues mira, ya cierro unos minutos, nos vamos, nos acompañamos. Entonces la señora le dijo que sí, pues todo normal. Entonces cierra el negocio y se van otra vez al pueblo. Todo iba muy normal, iban caminando, no había restos de ruidos, nada, incluso ya era de noche. Entonces a mitad de camino se encontraron con una señora del pueblo y esta le dijo que tuvieran mucho cuidado, pues de unos días para acá animales y humanos, o sea, personas del pueblo estaban desapareciendo. Incluso hace unos días ella dice que cerca de un arroyo, cerca de su casa, se encontraba el cuerpo de una persona. Pero lo raro es que tanto los animales que encontraban y los cuerpos humanos no tenían corazón. Okay. O sea, estaban los cuerpos cercenados, o sea, pero no tenían, les faltaba el corazón. Entonces, pues ellos llegan a la deducción que debió haber sido un felino, que pues era normal, como te digo, que vivían pues, cerca de los cerros, que bajaban pues en esos meses a tomar agua a la presa, que a lo mejor había sequía, no sé, o sea, buscaron todo lo lógico. Entonces ya la mujer muy triste al final le dice que entre esas víctimas pues su esposo estaba ahí. Entonces él había salido a trabajar el campo pues vaya por esas zonas y ya no regresó a casa y a los días fue encontrado pues su cuerpo. Fue brutalmente atacado por un animal. Entonces igual que todos los demás no tenía el corazón. Entonces pues esto se angustia realmente demasiado a mi abuelo. Ellos no sabían qué pasaba, o sea, qué estaba pasando, si era un animal, o sea, porque eso no se escuchaba tanto. O sea, si era normal hasta cierto punto, pero así en exageración no. Entonces ya mi abuelo tenía mucho miedo, pasa a dejar a la señora, todo normal, deja a la señora en su casa y él se dirige a la casa. Entonces él iba ya con mucho miedo, llevaba su palo, bueno, era una varilla. Sí. Entonces, al llegar a casa, pasa lo más fuerte. Él nota algo extraño. Su esposa no estaba donde normalmente siempre estaba. Y al llegar nota un olor como a perro mojado. O sea, un olor muy fétido. Entonces él no entró, sino que se quedó mirando por las ventanas si alguien estaba adentro. Y al mirar hacia adentro, logró observar un ser muy extraño que parecía puma, un animal, o sea, cuadrúpedo, encima de su cama, que estaba comiendo algo. Entonces parecía un puma. Él al acercarse se da cuenta que era su esposa, o sea, era mi abuela, me dice el seguidor. Y ese animal se la estaba comiendo. Entonces mi abuelo, sin hacer ruido, o sea, lo más cuidadoso posible y aguantándose el dolor de ver lo que estaba pasando, pues ya estaba fallecida, o sea, ya no estaba sintiendo, le logró clavar parte de la varilla cerca de la nuca al animal. Y el animal pues siente el dolor, pero automáticamente sale corriendo. Entonces en ese momento pues él se rompe al ver pues semejante escena. Pero pues en busca de venganza va y busca a unos metros, estaba cerca, entonces vivía su compadre. Entonces va con su compadre y le platica todo lo que pasó. Su compadre no duda de él porque sabe que es un hombre pues de bien, que no tiene vicios, y él tenía una escopeta. Entonces van buscando el rastro porque fue dejando rastro. Y sí, o sea, fueron siguiendo una ruta totalmente inaccesible, o sea, puro monte. O sea, fueron subiendo un cerro siguiendo este animal porque
independientemente de lo que fuera, ellos querían acabar porque sabían que eso es lo que estaba ocasionando todo el desastre en el pueblo. Entonces llegan a un lugar, a la cima de un cerro donde había una cueva y estaba ahí el rastro de sangre que iba dejando el animal. Y oh sorpresa, llegando se dan cuenta que estaba el cuerpo de una mujer que tenía una herida muy grande cerca de la nuca y ya estaba fallecida. Entonces la señora resultó ser una bruja, o sea, una bruja que era muy conocida en el pueblo, que era una curandera. Entonces se sabía que ella ellos se le dicen pasar el don. Entonces ella estaba a punto de pasar el don porque sabía que su partida iba a ser pronto. Y esa noche iba a ser una de sus últimas noches que ella salía a comer antes de pasar el don. Entonces en esa noche pues ella muere. No sé, ya no me contó el señor si pasa el don o no, pero se supo pues que ella era la que estaba haciendo todo el desastre en ese pueblo de Monterrey. Entonces está fuertísimo, güey, porque dice, bueno, de antemano... Es que entonces era Nahuala, ¿no? Era Nahual, exactamente. Sí. Entonces, dice, mi abuelo pues se va del pueblo, se va de Santa Catarina, y por temor, pues él se fue. Pero algunas personas al día de hoy, porque yo he ido a visitar ese lugar, narran o cuentan que hay lugares ya muy alejados donde se sigue escuchando ese sonido que hacía ese animal, güey. Entonces la gente duda que sí pudo haber pasado el don, güey. Entonces fue una de las historias que me han llegado que están fuertes, güey. Porque, güey, falleció su abuela, güey. O sea, y su abuelo vio todo, o sea, vio la escena, está tremendísimo. Y así como esa, me han llegado varias también ahí a la bandeja del correo. Que las voy a ir narrando poco a poco porque la verdad sí están bastante largas e incluso están algunas fuertes. Y una disculpa si notan que hay algunas palabras las censuro. La verdad es que es necesario para que el video pues no tenga ningún problema. Pero pues ese es uno de los hechos más fuertes que yo he estado viendo, güey. ¿Cómo ves? Es que fíjate, o sea, el simple hecho, volvemos al tema, ¿no? Anterior, de los tamaños que tenían las personas de antes. Sí, güey. Yo creo que hoy en día, por más que tú veas algo así que esté atacando, bueno, es que también sería cuestión de verlo, ¿no? Pero atacando a una persona, corres, güey. ¿Será? Bueno. O sea, es que, digo, como lo describe esta persona, que era un puma grande. Sí, grande. O sea, grande, por lógica, es fuerte, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le voy a hacer yo, cabrón? O sea, ahí no vemos. Dijeras tú. Con todo el dolor de tu corazón. Es que es lo que te digo, ok, si fuera mi esposa, pues obviamente, pues yo a lo mejor sí soy loco, pues, pero pues sí me la fleto. Pero si le pienso, o sea, yo creo que sí. Pero bueno, poniéndole un contexto general, ¿cuánto porcentaje de la población o de un grupo de personas se quedaría a confrontarlo, güey? Te lo firmo, 20%, güey. O menos. O menos, güey. Sí, güey. O sea, la neta. Y regresamos, te digo, al tema anterior. Sí, o sea, la gente de antes. Güey, y no tenía... Yo con una escopeta bota sin bronca. Pero así, güey. Con una varilla, un palo. No, manches. O sea, está tremendo, güey. No, entonces, mis respetos para los viejitos. Sí, güey. Te lo juro, güey. Sí. Fíjate que cuando hago estas exploraciones, digo, a estos lugares, la verdad es que donde estamos hay muchos pueblos. Sí. Güey, a mí cómo me gusta escuchar a las personas mayores, te lo juro, güey. O sea, sí. Me encanta escucharlas. Mi abuelita cuando me contaba su historia, ay, la madre, cómo me gustaba. Digo, es otra onda, la verdad. Y yo creo que hay que aprovechar mucho si la gente que nos escucha tiene a su mamá, a sus abuelos. No manches, aprovechen esas historias, esas leyendas. O sea, son oro puro y realmente no son eternas. O sea, va a haber un punto donde ya no van a estar y vaya, o sea, va a ser otra cosa. Pero hasta ahorita, si el video te está gustando, deja tu like, suscríbete al canal. Realmente apoyas muchísimo este proyecto. Digo, a su madre, ya llegamos más de la hora, güey. Estaba el capítulo. Bueno, Jaciel, antes que todo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Pues reitero, yo aparezco como Jaciel Cruz en Instagram y en Facebook. Y el negocio pues está como Chiaquies TX. Ahí igual cuando gusten los seguidores de otros países venir acá a conocerte, pues ahí se dan una vuelta
A comerse unos ricos chilaquiles. Yo picho. Ya, ya está. Pues bueno, amigo, muchísimas gracias por darte la vuelta. La neta, estuvo muy bueno. Ya sabes que es todo un gusto estar contigo. Igual. Y pues bueno, chicos, esto fue todo por esta noche. Nuevamente, deja tu like, compártelo con tus amigos para que ayudes el proyecto. Y nos estamos viendo nuevamente en otro nuevo capítulo más adelante. Así que nos vemos, que tengas linda noche. Hasta la próxima. Bye.